Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ah, Sí se le escucha, doctor. ya, perfecto. Por fin se conectó esto. Ya. Vamos a hacer la clase teórica, ya que como hoy día hay una actividad, me parece, en la universidad, no sé qué está pasando, nos obliga a tener que hacer el cambio, a hacerlo de forma teórica. La práctica la vamos a hacer de todas formas la próxima semana, ya que tenemos horas de práctica, y así evitamos también atrasarnos en la clase. A ver. Entire screen share. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí se ve, doctor. Ya, acá. Ok. Bien, el día de hoy vamos a tratar otro tema, ya que acabamos fisiología del trabajo, y vamos a tratar ahora sobre aspectos relacionados a la antropometría. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene la antropometría en el diseño y la mejora de los puestos de trabajo y en los sistemas? Entonces, vamos a tratar de qué manera los sistemas de trabajo se ven afectados cuando hay problemas de antropometría. Esto significa de que el espacio, de alguna manera, o las condiciones, los entornos, no se adecúan a las características de las personas, provocando que de alguna manera genere algún tipo de problema en sus sistemas o en su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a esta persona que tiene que manipular objetos y para hacerlo tiene que inclinarse porque los objetos están en el fondo de la caja y la caja a su vez está sobre el suelo, ligeramente inclinada. Entonces, esta persona para retirar los objetos de ahí tiene que inclinarse hacia adelante, exponiendo el tronco y teniendo que alcanzar los objetos que están fuera de su alcance. ¿Cuál sería la solución más apropiada? Probablemente colocar esa misma caja en una altura más superior, en donde tenga facilidades de alcance, así como ven acá en la figura. Entonces acá se tiene que inclinar. Acá basta que esté a la altura aproximadamente de su cintura, la base desde el codo, para que pueda tener una mejor alternativa de alcance, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa de que para poder diseñar esto y evitar que pase esta consecuencia, lo que se ha hecho es rediseñar el entorno tomando en cuenta las características de la persona. ¿Y cuáles son esas características? Por ejemplo, su propio cuerpo, las características físicas como la altura de la cadera, la altura del codo, la visión que tiene hacia el objeto, ¿no? La distancia hacia él. Esos son aspectos típicos de antropometría. Por lo tanto, antropometría tiene que ver muchísimo con tomar en cuenta las características del cuerpo para poder justamente diseñar. Pero estos diseños tienen que ser lo suficientemente adecuados porque si no, podemos también caer en una situación de discrepancia. Porque yo podría diseñar
no a la cadera, sino tomando en cuenta su rodilla, o tomando en cuenta su hombro, o tomando en cuenta su ombligo. Es decir, cualquier parte del cuerpo podría ser útil, ¿no? Pero la referencia siempre va a utilizar un criterio. Entonces, para nosotros ajustar en antropometría, para evitar estas consecuencias en los usuarios, principalmente de características físicas, necesito adecuar los sistemas a sus características. Y para eso tengo que tomar en cuenta sus puntos críticos físicamente hablando, en donde pueda tomarlos como referencia para diseñar. Así como estos hay muchos ejemplos que nos hablan justamente de cómo nosotros podemos tener problemas de antropometría, ¿no? Por ejemplo, acá, una viga en el medio del pasillo que impide el paso de las personas, o personas que tengan que pasar donde hay vigas, y estas vigas sean súper bajas, ¿no? Obliga a que tengan que agacharse, inclinarse, o tener que adoptar posiciones muy incómodas para poder surtir todos los obstáculos que puedan surgir durante el proceso de su trabajo. Y para eso, pues, tendría que concebir el tamaño de las personas, ¿no? Entonces, la antropometría no solamente nos ayuda en términos de posturas forzadas o la aparición de trastornos musculoesqueléticos, como en el ejemplo anterior, sino también nos facilita mucho la seguridad en el trabajo, ¿no? Ya que si los objetos no están de acuerdo a las características de las personas, nuevamente repito, entonces vamos a tener serias discrepancias al momento de tener que fijar una postura de acción. Acá, por ejemplo, tenemos otro usuario que quiere activar los controles, y para activarlos, fíjense cómo está su cuerpo. Cada uno de los controladores está fuera de su alcance. Y es que estos alcances o estos objetos están fuera de la zona donde una persona normalmente puede alcanzarlo. Si está fuera, por ejemplo, del espacio que tengo al momento de extender mi codo, flexionar mi hombro y sujetar el objeto, está fuera de eso, voy a tener que adoptar posiciones compensatorias que de alguna manera me permitan a mí identificar esa carga. De igual manera acá el pedal, de igual manera acá el interruptor, ¿no? Y muchas veces esto ocurre en los puestos de trabajo. Encontramos situaciones en que los objetos, ¿cierto?, están fuera de los alcances, así como también fuera del espacio en que una persona normalmente puede, de alguna manera, ocupar. Recuerden que en el entorno ocupamos espacio y necesitamos que los espacios se adecúen a las personas, ¿no? Si son espacios muy estrechos y la persona es más grande, entonces vamos a tener serios problemas de adaptación. Tanto es así que diferentes autores han citado, especialmente los estudios de Singleton, que es un ergónomo muy antiguo ya de Inglaterra, y hablaba mucho acerca de esto, ¿no? De que las máquinas estaban diseñadas pensando en las características de las personas. No, estaban pensadas principalmente en la producción y en características de personas como estas de acá, que digamos humanamente no son posibles, ¿no? Recuerden que antiguamente todo eran controladores manuales, ¿no? Entonces la fuerza, la forma en que se colocaba tenía mucha implicancia sobre la carga física de las personas. Pero hoy en día también estos se vuelven ya digitales, pero de igual manera siguen tomando decisiones muchas veces en que no se considera a la persona como tal. Y se crean diseños para personas de este tipo, ¿no? Este Singleton en este ejemplo lo que quería mostrarnos es que cuando un sistema está bien hecho, se adecua para una persona real. Pero cuando un sistema está mal hecho, no se adecua para una persona real, sino para personas que en realidad no existen y que de alguna manera nos pueden generar serios problemas después de adaptación o de alcances por espacios o de restricciones justamente para poder ocupar espacios específicos en entornos de trabajo, ¿no? Así que este ejemplo de Singleton, que después también fue utilizado en el libro de Helander, es otro ergónomo. Ustedes pueden encontrar estos libros, les cuento, en la nueva biblioteca. Busquen el libro de Martin Helander y van a encontrar este ejemplo típico que les menciono. Y en el libro de J.K. Murrell,
que también está en la Biblioteca Nueva de Tecnología Médica, van a encontrar los estudios de Singleton, ¿no? Que miren que desde los años 70 ya estaban hablando de todo esto, ¿no? Y que hoy en día, miren, todavía tengo que seguir repitiendo esta lámina, porque todavía existen estas dificultades de interacción. Claro que es mucho menos, eso sí, pero todavía hay trabajos en que se exageran, ¿no? Porque se improvisa. Cuando un sistema se improvisa, como todo sistema de gestión, tiene que tener un planeamiento. Y para el planeamiento de compra se tiene que considerar las características de los usuarios a los cuales van a ustedes beneficiar, ¿no? Para que puedan trabajar correctamente. Pero muchas veces estas coordinaciones no se hacen de forma correcta y finalmente terminan haciendo diseños que no están acordes a las necesidades de los usuarios, produciendo serias alteraciones en su trabajo. A partir de eso es que nosotros tenemos que considerar hasta que algún punto podamos diseñar sistemas de trabajo más acordes a las necesidades de los usuarios. Seguramente ustedes tienen estos problemas, muchas de ustedes, especialmente las chicas, ¿no? Cuando se sientan a veces en sillas del comedor de su casa y sus pies no llegan al suelo, ¿no? O cuando llegan a un lugar donde la mesa es demasiado elevada y están trabajando así, o se sientan en un autobús y en el transporte público encuentran que los asientos son muy incómodos, son muy cortos, o chocan con la parte delante de la rodilla, ¿no? Todo eso genera problemas en el usuario. La experiencia del usuario se vuelve crítica y por lo tanto la usabilidad se pierde. Eso es muy importante cuando nosotros diseñamos. Los términos de experiencia del usuario y usabilidad son términos que seguramente han escuchado, el Human Experience, ¿no? En donde la experiencia de los usuarios es algo importantísimo en el diseño, ¿no? Y la ergonomía no es ajeno, porque nosotros buscamos que los sistemas sean lo más adecuados posibles, ¿no? Y para eso necesitamos bienestar, ¿no? Y ese bienestar se alcanza justamente logrando equilibrio en los sistemas. Ahora, seguramente ustedes cuando han hecho algún tipo de trabajo, les han pedido observar o analizar situaciones de trabajo, han encontrado falacias o han encontrado situaciones en que pueden tomar decisiones sin tomar en cuenta el criterio técnico de la ergonomía. Y incurrimos en estas 5 falacias, que son muy comunes, y que también las pueden encontrar en el libro de Stephen Fishant, así Phehasant, ¿no? Que justamente tiene el nombre de la clase, The Body Space, ¿no? Este de acá. También lo tienen en su biblioteca. Este es un nuevo libro que ha llegado, que se llama The Body Space, y ustedes pueden ahí consultar el primer capítulo, como desde el 2006, en la actualización de este libro hecho por Christine Haslegrave, habla de cómo las falacias siguen apareciendo en el diseño, ¿no? Y encontramos definitivamente serios cuestionamientos a la forma como nosotros pensamos en utilizar la antropometría, la ergonomía y el diseño. Por ejemplo, la número 1 nos dice que este diseño es satisfactorio para mí y por tanto será satisfactorio para todos, ¿no? Muchas veces pensamos en crear una silla, por ejemplo, y si esta silla me calza a mí, le va a calzar a todos. Entonces yo digo, ya, la creo, la diseño, yo me siento, la pruebo, no, está perfecto. Y ese modelo, y ese tamaño, y esa forma, se la dan a todos. Y eso es falso. No porque a mí me quede, no porque a mí me funcione, le va a funcionar a los demás. Falacia 2. El diseño es satisfactorio para el promedio de las personas. Por tanto, va a ser satisfactorio para todos los demás. Y eso también es falso. El promedio no es una forma, una medida en que yo pueda tomar para poder tomar decisiones de diseño, ¿no? Ustedes, por ejemplo, digo, ¿a qué altura debería diseñar la mesa? Es una pregunta típica, ojo. Y lo primero que me dicen muchas veces es, ya voy a tomar el promedio, ¿no? ¿El promedio de qué? Por ejemplo, de la altura del codo, que es la medida que usualmente se considera para la altura de la mesa. Ok, el promedio de las personas de la altura del codo. Pero en realidad, el promedio no es una medida ideal,
No porque el promedio te diga que es satisfactorio, significa que lo es para todos. El promedio, recuerden, es una medida de tendencia central, ¿no? Entonces, lo que hace es definir el centro de una muestra. Y muchas veces este centro no necesariamente representa la mayoría, básicamente hasta un 50%. Entonces, podría decirse que es falso tener que elegir el promedio para poder tomar decisiones de diseño, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante, cuando hagamos la práctica de percentiles y diseño, vamos a entender mejor este principio. El número 3 nos habla de que la variabilidad de los seres humanos es tan grande que no es posible adaptar a todos con un diseño, ¿no? Sin embargo, las personas son maravillosamente adaptables, por lo que no habría de qué preocuparse. Claro, a veces pensamos en que si esta silla le queda a uno y los demás se pueden adaptar a esta silla, entonces no hay problema, porque finalmente todo se adapta. Y recuerden que el principio ergonómico es que el entorno se adapta a las personas, no que nosotros a ellos. Por lo tanto, esta falacia también puede ser descartada, porque no porque le queda a uno le va a quedar a todos, ¿no? Y además recuerden que nosotros somos tan variables, que hay personas muy altas, muy bajas, muy gordas, muy flacas, muy cortas, muy largas, que a la larga termina implicando, generando tremendas discrepancias cuando utiliza el diseño. Así que evitemos eso. Recuerden que no somos tan adaptables como parece. 4, falacia, o cuarta falacia, perdón. La ergonomía es muy costosa. Además, los productos se compran de acuerdo a su estilo y apariencia, por lo que la ergonomía puede ser ignorada. Siempre hay este tabú de que todo lo ergonómico es caro. Y eso tiene que ver un tema con el marketing también, ¿no? Ustedes se encuentran, por ejemplo, que un teclado tiene una característica especial, ya es ergonómico y le aumentan el precio por ser especial, ¿no? Cuando en realidad lo ergonómico es parte de un diseño, es parte de la función que se necesita para poder justamente desempeñar una tarea, una actividad. Por eso que la ergonomía no es que sea muy costosa en realidad, debe ser parte de los procesos de diseño, ¿no? Los productos se compran de acuerdo a su estilo y apariencia, por lo que la ergonomía puede ser ignorada. Siempre recuérdenlo, la ergonomía es parte del proceso de diseño, por lo tanto todos los objetos deben tener un nivel de ergonomía. El problema es que muchas veces utilizamos estas características para dar exclusividad, y la ergonomía no es exclusividad, al contrario, es inclusividad. Lo que busca es incluir a las personas. Así que olvídense esto de que más ergonómico es más costoso, no necesariamente. Y la quinta falacia es que la ergonomía es una excelente idea. Yo siempre diseño pensando en ergonomía, pero lo hago de manera intuitiva. Ah, ya, pues si la altura está muy elevada, le pongo un cajón, una guía telefónica, algo grueso ahí, para que pisen. Y listo, se acabó. Claro, y no pensamos pues todo lo que pueda generar esa consecuencia, ¿no? Si me dicen, ah, ya, me paro sobre la caja y alcanzo la altura, como los ejemplos que teníamos, ¿se acuerdan? Pero eso puede provocar pues que las cosas se caigan, que la persona misma pierda el equilibrio y pueda caerse. Es decir, hay otros elementos en el sistema que pueden impactar sobre esta idea. Pero como solamente lo vemos de una forma intuitiva y solamente lo vemos desde una perspectiva, entonces muchas veces esta idea no termina siendo muy funcional. Así que tampoco es que yo les diga, pues excelente idea, la ergonomía es lo máximo, y eso se puede hacer con sentido común. Eso también es falso. Necesita validación también porque es un proceso, el proceso ergonómico, ¿no? Entonces, quizás ustedes han pensado en alguna de estas cosas y eso no está mal, justamente están aprendiendo. La idea es que destierren un poco estas falacias e intenten ustedes pensar ahora como diseñadores, ¿no? Porque finalmente el terapeuta ocupacional termina rediseñando tareas, diseñándolas, generando tecnología a partir de las necesidades de los usuarios. Pura y dura ergonomía. Entonces, ¿qué es antropometría? Antropometría es todo lo perteneciente a la medida, al humano. Antropo, humano, métrico, que pertenece a la medida, ¿no? Todo lo que se mida tiene que ver con métrico, la métrica. Y todo lo que tenga que ver con antropo, humano. Entonces, digamos que es la medida del ser humano, ¿no? O las medidas físicas del ser humano. Y sí, efectivamente es eso, ¿no? La antropometría es aquella disciplina
principalmente que viene desde la, en realidad viene de antropología, y que la utilizamos para poder generar diseños, ¿no? Y la antropometría evolucionó muchísimo y se aplica a diferentes áreas, no solamente a la antropología, solo que de ahí nació, ¿ah? Por ejemplo, en nutrición, para poder tomar la estatura, el peso y definir el IMC, ¿no? O para el deporte, para saber qué tanto son las longitudes del cuerpo y definir los centros de masa, ¿no? En un desplazamiento o en una actividad o gesto deportivo, ¿no? Pero en el caso de ergonomía, lo usamos como puntos de referencia para diseñar, ¿no? Diseñar entornos adecuados a las necesidades de las personas. Por eso es que el objetivo principal del aplicar antropometría a los seres humanos es, y especial en ergonomía, es buscar la adaptación física del cuerpo con los diversos componentes del espacio, del entorno que lo rodea. Si yo quiero estar permaneciendo sentado, entonces debo adecuarlo y tomar en cuenta todos mis espacios físicos, mis alcances, y todo lo que tenga que ver con mi cuerpo. Claro que la antropometría tiene serias dificultades para ser aplicada. Y una de las principales es que es muy variable, ¿no? En la falacia de la variabilidad, la número 3 decía, porque somos tan variables que solitos se van a ajustar las personas. Es imposible prácticamente diseñar para todos, ¿no? Que es lo que decía Singleton, en la lámina que les puse hace un rato, ¿no? De los humanoides. La variabilidad es tan grande que es muy difícil diseñar, ¿no? Y para diseñar hay que diseñar pensando en personas muy bajas y en personas muy altas, ¿no? Y eso termina siendo un punto importante, porque como somos tan variables, definitivamente construir una mesa para todos es muy difícil. Construir una carpeta para todos es muy difícil. Si no recuerdan ustedes la carpeta que tienen en las clases, ¿no? Son nuevas, pero no a todos les queda muy bien, porque su antropometría varía y no se adecua fácilmente a las características de ese espacio o de ese material, en este caso de la carpeta. ¿Y eso por qué? Porque somos muy variables, tenemos personas muy bajas y muy altas, ¿no? Así como ven en la figura. Y más aún si ustedes quieren diseñar para toda una población completa, en un país, por ejemplo. Caracterizar a todo un país es muy difícil, porque hay mucha variabilidad. Hay en regiones donde las personas son más bajas o más altas, y eso hace que sea más difícil poder controlar una muestra ergonómica. ¿Qué características o factores pueden afectar la antropometría en los usuarios? Y uno de los principales es la edad, el sexo, el crecimiento secular, la variabilidad étnica y el nivel socioeconómico. Cuando hablamos de edad y de sexo, básicamente nos referimos a, por ejemplo, niños. Si ustedes diseñan a niños, recuerden que los niños crecen. Entonces, los mobiliarios escolares, que es uno de los más comunes, donde permanecen mucho tiempo en los colegios, son los que no crecen con ellos. Entonces, conforme tenemos una determinada edad, desde niños hasta la pubertad y la adultez, hay un proceso, ¿no? Y en ese proceso de adaptación tenemos justamente muchas veces alteraciones en todos los procesos de trabajo. Fíjense ustedes, ¿no? Mobiliarios de primer grado, segundo grado, tercer grado, y miren cómo son los niños. Esta es una muestra inglesa, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo que lo extraje de mi querido profesor Elías Aput. Es un mismo salón británico, pero son diferentes tamaños todos, a pesar que son del mismo salón. Más altos las niñas, más bajos los niños. Hasta determinada edad, en donde las niñas ya no crecen mucho y los niños dan su estirón. Es normal, pero la línea de crecimiento es continua. Entonces, diseñar siempre también debe implicar considerar la edad de las personas. Es decir, ¿para quién voy a diseñar? ¿Cuál es el problema? Si son niños, entonces tengo que pensar que ese niño no va a crecer. Si tengo una silla de ruedas para niños, entonces también voy a pensar, va a crecer el niño. Así tengo una discapacidad, va a seguir creciendo. A menos que tenga una discapacidad que impida el crecimiento. Pero si no, va a crecer. Y en ese proceso de crecimiento es donde pueden ocurrir muchas cosas. Entonces tengo que pensar en diseños que no son tan estáticos, sino al contrario, dinámicos, ¿no? Para considerar la edad.
Y en los adultos, de igual manera, siempre los varones son más altos que las mujeres, ¿no? Hace unos 20 años atrás hablábamos de diseños para hombres, diseños para mujeres, porque habían tareas delimitadas. Pero hoy en día prácticamente todos hacen todo, ¿no? En la cocina, entre comillas, usualmente estaban las mujeres, ¿no? Y todo era diseñado para mujeres. Pero hoy en día también hay varones que cocinan, y muchísimos, ¿no? Enfermería, la mayoría son mujeres, pero también hay varones, ¿no? Cirugía, la mayoría son varones, pero también hay mujeres, hasta un 20% no de mujeres. ¿Eh? Entonces, si nosotros hacemos estas comparaciones, muy interesante, en el sentido de que, claro, los varones siempre van a ser más altos que las mujeres, ¿no? Acá tenemos dos curvas de distribución normal de estaturas de varones y mujeres norteamericanos, y siempre los varones son más altos. Pero hoy en día tenemos, como les digo, diseños mixtos para ambos, ¿no? Entonces acá yo tendría que agarrar más curva, o sea, agarrar todas estas personas para tratar de tener a la mayoría, porque si no, es muy complicado. También tenemos mucha variabilidad étnica. Es un factor antropométrico muy importante, la variabilidad étnica. ¿A qué se refiere esto? De que nosotros somos muy variables y cada región tiene su propia variabilidad, lo cual hace que sus dimensiones no sean iguales, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en Latinoamérica, como ya dijimos, son bajas, pero dependiendo del país, esto puede ser mucho más bajo. Igual en varones, comenzamos en los más altos y comenzamos a ir bajando. Esta variabilidad étnica depende mucho de la región de procedencia de las personas. Por ejemplo, los argentinos en promedio tienen una estatura del 1,74 m, los brasileños del 1,73 m, uruguayos 73, Paraguay 72, Chile 71. Y nosotros, como Perú, estamos bajos, ¿no? No somos tan altos. Estamos casi igual que Bolivia, Ecuador, con margen de error. Pero ahí tenemos, ¿eh? Y en mujeres, de igual manera, ¿no? Argentinos, uruguayos y brasileños están ahí, 1,59 m, 1,62 m. Yo estoy seguro que si les pregunto al salón cuántas mujeres miden 1,60 m en promedio, y van a ver que son pocas. Van a ver, de hecho que van a ver, pero son pocas. La mayoría está siempre sin adivinar su estatura, sin saber dónde están. Sé que están entre el 1,50 m y el 1,55 m. Probablemente algunos estén en 1,48 m, 1,50 m, pero están por ahí, porque el promedio de mujeres en estatura es de 1,52 m. Y eso tiene implicancias en el diseño. Nuevamente, más baja la persona, los espacios son más grandes, entonces hay discrepancias. En el Perú, somos 10 centímetros menos altos que los estadounidenses y 15 centímetros menos que los holandeses. Son los más altos, ¿no? El promedio de varones es 1,65 m y la mujer es 1,53 m, ¿no? Hay un estudio hecho por la Universidad de Harvard, por la doctora Asghari. Lo que hacen es estudiar muestras de peruanos para explorar su genética. Y para ello también tomaban la estatura. Y al sacar toda su estatura, pues salió eso, ¿no? Que coincide con otros estudios. Pero si nos vamos al interior del país, los datos van a cambiar. Van a ser que, por ejemplo, puedan ser más bajos. En La Oroya, por ejemplo, en el estudio hecho por el doctor Augusto Ramírez en el año 1984 y terminó en 1992-93, demoró bastante, casi 10 años, recolectó más de 1,000 muestras de antropometría de mineros de La Oroya y encontró pues, que los varones tenían promedios de 1,59 m, ¿no? Lo cual es bastante alarmante porque son bajísimos. Imagínense llevar tecnología, ¿no? Y cuando se instalan minas, usualmente se instauran en zonas donde hay bastante comunidad. Y ahí es donde las personas son bajas. Y son las que más sufren al momento de tener que trabajar o procesar trabajos, ¿no? Luego tenemos otro factor de variabilidad antropométrica que se llama el crecimiento secular.
El crecimiento secular es un fenómeno, no lo tengo por acá. El crecimiento secular es un fenómeno en el cual las personas tienden a crecer en el tiempo. No digamos las personas en sí, sino la población, ahí está, mejor dicho. Las poblaciones tienden a crecer con el tiempo. Y este crecimiento se explica por los cambios sociodemográficos, el entorno, la política. ¿Por qué? Porque la nutrición, la alimentación, todo eso son factores que influyen. Tanto es así que inclusive se ha adelantado la edad menstrual de las mujeres, ¿no? Cambia eso. En el tiempo eso ha ido variando. De igual manera la estatura ha ido variando, ¿no? Ahora somos 10 centímetros más en promedio, según este cuadro, ¿no? Pero se dan cuenta que el crecimiento secular durante los últimos 100 años ha sido hasta de 10 centímetros en la población. Y esto se debe, como le digo, a muchos cambios sociodemográficos. Entonces ya sabemos que es el crecimiento secular, ¿no? Es justamente ese crecimiento sostenido que tienen las poblaciones en grupos específicos que hacen que varíe la tasa de la población. Por otro lado, otro factor antropométrico importante que lo consideren es la ocupación. ¿Por qué? Porque, primero que nada, las clases sociales y las ocupaciones. Personas que tienen menos nutrición, que tienen menos exposición, tienen dificultades motoras, desarrollos típicos o atípicos, todo eso influye en la antropometría en el crecimiento. No crecen las personas, los jóvenes se quedan muy bajos de estatura y no pueden, de una manera, alcanzar los lineamientos promedios, ¿no? Y es que la clase social es un factor típico que impacta sobre la antropometría, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta gráfica, vemos nivel socioeconómico 1, 2, 4 y 5. 1, 2, 4 y 5. Y vemos que mientras más bajo sea el nivel, la estatura baja, ¿no? Y por otro lado, también tenemos factores seculares como factores epidemiológicos como la obesidad. Porque la obesidad es un problema tremendo. Impacta en todo. Y esto lleva, por ejemplo, a que afecten los diseños, ¿no? Personas más gorditas los diseños tienen que ser más grandes, ¿no? Siempre bromean eso mucho en las películas, ¿no? En Estados Unidos especialmente, donde la obesidad es altísima, ¿no? Y tenemos personas por todos lados obesas. Y que, por ejemplo, miren, cuando se sientan a digitar en una oficina así, sus muñecas se desvían más, ¿no? Entonces sí, hay estudios ya que nos están diciendo esas cosas y no estamos tomando atención. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Mm? Mm, Muy bien. ¿Qué tipo de antropometría tendremos? Importante, ojo. Tenemos básicamente dos tipos de antropometría. Una antropometría que le vamos a llamar estática y otra dinámica. La estática se toma cuando el usuario está en posición estática y se toman los puntos de referencias específicos de acuerdo a la medida, ¿no? Para dimensionar diseños de productos. Mientras que la antropometría dinámica estudia las medidas corporales pero en movimiento. En realidad es la más interesante, ¿no? Porque nadie trabaja completamente estático, tiene que moverse, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que pasar cajas y ponerlas en este estante, acá tengo que hacer antropometría dinámica, porque tengo que pensar en que el usuario va a sujetar el objeto a esta altura y la va a dejar a esta altura. Y mi postura se va a alterar para poder completarla, definitivamente. Entonces, estudiar, por ejemplo, el origen y destino del traslado de objetos en diversos entornos con sistemas, con productos, puede ser muy importante en la antropometría dinámica. Y acá entra un tema muy interesante que se llama el ángulo o los ángulos de confort, que son los ángulos de alcance, los ángulos de movimiento que nos permiten realizar actividades de la forma más eficiente y menos molestosa. Porque recuerden que muchas veces eso puede ocasionar que me comience a doler el hombro, ¿no? Ahí radica la importancia de la antropometría dinámica. Entonces tenemos dos: la antropometría física, que puede ser estática o dinámica.
¿Qué instrumentos de medición existen en antropometría? Bueno, hay muchos instrumentos de medición, en realidad, ¿no? Los más comunes para medir se llaman antropómetros, ¿no? Los antropómetros son equipos que nos permiten a nosotros tomar medidas de segmentos directamente, ¿ok? En el segmento y comienzo a medir, a colocar. Los antropómetros están hechos especialmente para tomar longitudes, espacios, anchos, diámetros, ¿no? En algunos, no el antropómetro, sino otros instrumentos antropométricos, pero que de alguna manera y sin duda nos permiten tener exactitud en la medida, ¿ya? Las balanzas, por ejemplo, los plicómetros, estos son los antropómetros, así como este o este de acá. Ahí en nuestro laboratorio de ergonomía tenemos antropómetros pequeñitos, ¿no? Pero tenemos unos, y hay por ahí un antropómetro, bueno, vamos a conseguir uno también, que nos permite tomar medidas de forma directa, sin problemas al momento de realizar una actividad. Estos de acá son plicómetros que nos permiten medir, por ejemplo, los niveles de grasa, ¿no? Los plicómetros. Estas son las winchas, estos son antropómetros, y este se llama, este se llama segmómetro. Es como una wincha en realidad, pero tiene esto de acá que nos permite proyectar el plano donde se encuentra la referencia. Esto se aprende más haciendo, ojo, la antropometría no es teórica, en realidad es muy práctica, porque lo que necesitamos es construir una base de datos que nos permita a nosotros diseñar para todos. Y para eso hay que construirlo a partir de datos antropométricos. Ese se llama estadiómetro, ¿no? El estadiómetro es ese equipo que nos permite medir la altura, la estatura, ¿no? Esos estadiómetros tienen sistemas que facilitan muchísimo. Y esto se puede medir en un antropómetro inclusive, ¿no? Si ustedes lo ponen aquí, pueden medir al hombro, pueden medir al ojo, pueden medir al codo, a la muñeca, al tercer nudillo, a la rodilla. O sea, ustedes pueden transformar un instrumento bien hecho en posibles antropómetros, ¿no? Pero recuerden siempre de que si nosotros vamos a hacer investigación aplicada y queremos comparar con otros estudios, la utilización de equipamiento específico para eso es ideal. Y me refiero al antropómetro. Cuando se trata de establecer estándares poblacionales, se deben usar instrumentos precisos que permitan comparar poblaciones nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, si yo necesito medir a poblaciones internacionales para mi estudio, lo ideal es que pueda usar un antropómetro, porque me da mucha exactitud en la medida. Mientras que si nosotros queremos analizar un puesto de trabajo, ver cómo está la dinámica, el margen de error es absoluto, ¿no? Y simplemente es tomar la medida y listo, ¿no? Y esto no tiene que ser tan sofisticado como usar todo un antropómetro, ¿no? Se puede usar una wincha, como ven ahí en el ejemplo, ¿no? Y eso es el que me gusta más, ¿no? Los antropómetros. Este es un tipo hold time, con H, hold time. Y este equipo, a diferencia de los otros, como ven, tiene como unas tenazas, ¿no? Son estas tenazas las que van a permitir medir a anchos, por ejemplo, largos. Y la medida salga acá, en un contómetro que tiene. Es una gold estándar en realidad, los antropómetros es la gold estándar, la medición antropométrica, porque son extremadamente exactos y precisos. Ahí, por ejemplo, tenemos a alguien siendo medido por un antropómetro. Si se dan cuenta, el antropómetro puede estar así, de pie, pero también se puede medir así, a lo ancho. Todo depende de cómo quieren colocarlo, esa es la ventaja. Y estas cuchillas nos permiten a nosotros tomar el punto de referencia e evidenciarlo en la hojilla de este equipo, ¿sí? En la universidad no tenemos uno, estamos esperando que nos compren, ojalá esperemos. Pero nosotros, yo sí tengo uno, que sí lo podemos usar el día de la práctica para que lo conozcan también. Pero la idea es que traigan todo su wincha, ¿no? Para poder tomar medidas fácilmente. Siempre me gusta poner estas láminas porque las encontré hace años, ¿no? Son cuando recién comencé a trabajar en la ergonomía. Y bueno, eso fue hace más de 2016, casi 20 años ya.
Pero en 2006, no 2016, 2006. Una foto de 2006, 2007 que salía de la universidad, 2008, este 2009, debe ser 2010. Y acá fíjense, ¿no? Utilizando una regla de Sastre para imitar el antropómetro. Y así evolucionar con el tiempo, ¿no? Ya instrumentos más sofisticados. Ahora, estamos en la era 5.0, ¿no? Todo es digital. Como todo es digital, entonces ya existen antropómetros digitales, como lo habrán pensado. Pero no se llaman antropómetros, usualmente son escáneres. Los escáneres nos permite a nosotros escanear todo el cuerpo en menos de un minuto y obtener data en 3D como esta, por ejemplo, avatars. Y con estos avatars, definir diseño. Una vez que yo te escaneo, ya tengo tu cuerpo ahí en digital, puedo tomar todas las medidas que quiera. No hay ningún problema, ¿no? Ya te capturé, como los Pokémon, ya tengo tu silueta, la proyectamos acá en el software, y acá podemos medir todo lo que queramos, ¿no? Software, le digo, software, ¿sabe qué? Extráeme 1000 medidas de todo esto, quiero que incluyas estas. Y lo que va a hacer el software es jalar todas las medidas. Entonces se pueden obtener datos en menos de un minuto. En menos de un minuto, ojo, obtener tantos datos antropométricos. Increíble, ¿verdad? Pero ahí están. Pero claro, todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Uno es que son algo caros, están más de $30,000. Traerlos hasta acá será unos 50,000, $40,000. Estamos hablando de casi 150,000 soles, ¿no? Más las capacitaciones y las actualizaciones de los softwares. Aparte hay que trasladar, porque hay que llevar que la gente vaya. Entonces sí, es toda una logística que hay que hacer para hacer estos estudios, ¿no? Pero es innegablemente bueno, no puedo negarlo, ¿no? Sería algo ideal para trabajar ya desde el punto de vista digital. Pero también tenemos los escáneres manuales. Esos escáneres, no sé si ustedes han visto, que son para las impresiones 3D, escanean la mano, así, pueden escanear todo el cuerpo. Al escanear todo el cuerpo podemos tener su silueta también ahí. El tema es extra. Y esto digitalmente lo puedo llevar a la vez. ¿A qué? A, por ejemplo, a probarlo en diseños digitales. Podría crear entornos virtuales en donde tenga mi silueta hecha a partir del escaneo y que llevarlo, por ejemplo, a Blender, que es un software, ahora es una aplicación de animación 3D, y ponemos una persona en forma maniquí que tenga articulaciones y llevamos nuestra silueta ahí para que se mueva. Entonces, imagínense ustedes, podrían moverse en el sistema, ¿no? Y ponerte un entorno virtual para ver cómo te acomodarías o no, ¿no? Directamente a ello. Entonces, ven, el sistema computacional es bastante interesante, ¿no? En el proceso de desarrollo de información. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, es bastante interesante este mundo, ¿no? Digital. Todavía estamos en ese proceso en la universidad de trabajar y aprender todo esto, ¿no? Pero sí, es lo que se hace usualmente. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Corazoncitos nomás. Ajá. Y vamos a ver acá algunos escáneres para que vean. No todos son los I, pero ¿se ve? Sí se ve bien. Entonces acá ponemos a la persona, se pone de pie, se agarra de los lados
Esto gira como la clásica cámara, ¿no? En live stream. Y lo que hace el sistema es escanear, ¿no? Y a partir del escaneo, ya tiene un software incorporado que le da las medidas que necesita automáticamente. Y eso es en menos de un minuto, como les digo, ¿no? ¿Ves? Especialmente para wellness. Entonces, tenemos otro. Este es el Fit 3D. Acá hay uno interesante, ¿no? Por ejemplo, los que los usan mucho estos escáneres son los que hacen impresiones 3D. O sea, utilizan el escáner para hacer muñequitos tuyos, ¿no? Imagínense, qué desperdicio, ¿no? Encontrar un escáner para que se hagan muñequitos. Pero bueno, a la gente le gusta, ¿no? Interesante. Pero ese escáner, que ahora, por ejemplo, está en la Avenida Arenales, ahí donde hacen animes, todo eso, ahí en el último piso tienen una zona de 3D y ahí imprimen. Tienen su escáner corporal, ¿no? Y hay otros escáneres que son los manuales, ¿no? Pero el problema es justamente el software, ¿no? Miren, ahí ese escáner, por ejemplo, es un RevoPoint, ¿no? ¿No? Todo eso tenemos directamente como parte de la tecnología disponible. Muy bien, finalmente, ¿qué medidas antropométricas son las más útiles para hacer diseño antropométrico? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ojo. ¿Ya? Les voy a dar un repaso nada más general. Quedó esto prendido. Ahora sí. Un pequeño repaso general sobre estas medidas, pero la idea es que ahora le vamos a hacer en la práctica, ¿no? Tomarnos las medidas para ver cuánto tiene y después compararlos con datos reales. Am, Estamos también en la búsqueda la compra de un escáner. Así que eso también posiblemente muy pronto podamos tener uno para también comenzar a escanear segmentos y diseñar a partir de ellos, ¿no? Recuerda que si nos quedamos todavía en los años 50 haciendo férulas con plástico, ya estamos, ¿no? Y manuales todavía artesanalmente, cuando hoy en día ya tenemos tantos recursos ya para poder hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos que aprovecharlo ya. Bueno, esto ya lo saben, los puntos óseos más importantes del cuerpo, ¿no? No me voy a detener mucho acá. Pero este sí, el plano de Frankfurt no, es Frankfurt. Me faltó la K acá, ¿no? El plano de Frankfurt. Este plano lo que hace es proyectar la línea visual que está paralela al suelo, ¿no? Así como ven acá, estoy de pie, me pego bien a la pared y trato que mi cabeza esté derechita. ¿Y cómo sé que esté derechita? Viendo el ángulo visual para que se mantenga siempre paralelo al suelo. ¿Ven cómo está todo paralelo? Ahí se debe tomar la medida siempre de la estatura, ¿ya? Y todas las medidas antropométricas. Y tenemos medidas antropométricas tanto de pie como sentado, ¿ya? ¿Por qué de pie y sentado? Porque son las dos posiciones más importantes que utilizamos nosotros para trabajar o hacer actividades. Estas son, por ejemplo, las que más van ustedes a utilizar siempre, ¿no? Ustedes tienen que buscar este documento que se llama la ISO 7251. En esa norma ISO se describen todas las medidas en los segmentos. También pueden chequear el libro de Fisher y Haslegrave, ese que les mencioné, que también está en la biblioteca, ojo. Denle una miradita. Quiero que vayan y vean cómo muestra todas las medidas, porque las saca de la ISO. A ver, ¿dónde están? Esas medidas de la ISO son muy importantes
ya, porque nos dan parámetros de diseño. Acá ves, en la página 49, ahí está el listado de todas las medidas antropométricas operacionalizadas para que las conozcan y sepan de qué trata. Este es el libro, se llama The Body Space. Se está difuminando mi cámara. Ahí, Body Space. Ya. Es un libro de antropometría y ergonomía. Y ahí están todas descritas todas las medidas. Que les voy a comentar ahora, pero ahí están todas, ¿no? Quiero que las revisen, las chequen, dense una vueltita a la biblioteca y quiero el libro de terapia ocupacional que se llama The Body Space. Es de color verde y de antropometría. Ya, búsquense por ahí y chequenlo. Y también pueden revisar el paper que publiqué. Es un artículo que es sobre el perfil antropométrico de trabajadores del Perú, utilizando un método que se llama escala proporcional, y que en este libro traduzco al español parte de estas medidas también para que cualquiera que lo lea pueda tenerla clara. ¿Ya? Ahorita voy a pasar a la delegada la presentación para que puedan verlo. Acá lo que hago es mostrarles las medidas antropométricas que las vamos a hacer en la práctica, ojo. Para mí hubiese sido más fácil hacer esta clase estando en la práctica, para enseñarles cada una, ¿no? Pero bueno, pues como siempre la universidad es impredecible, nos quitan clases 1 hora antes, 2 horas antes que comencemos. Así que pues no se preocupen que como tenemos el lunes vamos a aprovechar en hacerlo todo, ¿ya? Ahí los profesores de práctica están armando una práctica donde podamos todos tomarnos medidas. Ya desde ahora les voy adelantando, por favor, la próxima semana nos traen wincha, todos dentro de una wincha. Ahí en Sodimac he encontrado hasta de 2 soles la wincha, imagínense, son baratísimas, ¿ya? Cómprense su wincha, todos con su wincha. Yo voy a llevar un antropómetro para que lo conozcan también y lo apliquen, ¿ya? Y vamos a turnarnos entre todos. Vamos a hacer pequeños grupos para poder hacer la toma de medidas, ¿ya? Y por grupo también, por favor, ustedes creo que deben tener cajas, todas esas cosas. Traigan cajas de cartón, ¿ya? Pero de preferencias grandes. Si encuentran grandes, así como de televisor, refrigerador, de cocina, mejor. No me traigan cajitas chiquititas, porque las vamos a cortar para poder hacer algunos diseños, ¿ya? De preferencia por persona, pero si ustedes logran conseguir por grupo unas 4 cajas grandes o 3 cajas grandes, genial, ¿ya? Porque ahí pueden trabajar varios. Vamos a hacer experimentos este año a ver cómo diseñan cosas, ¿ya? Utilizando los parámetros básicos. A ver qué tal nos salen nuestros diseños. Cada año hacemos cambios al curso, así que no siempre es igual. Por eso la idea es como que ir trabajándolos, ¿ya? Con respecto a la estatura es la medida más importante de todas porque es la referencia estándar, ¿no? Con la estatura nosotros referenciamos todo. Entonces, si yo estoy de pie y tomo la medida de la estatura, ¿cómo la debo tomar? ¿Cómo se toma y para qué sirve? ¿Ya? Así, igual que en el libro de Body Space y en el paper que les he dado, está cómo es la medida, para qué sirve, ¿sí? Y cuáles son las características. ¿Cómo se toma la estatura? Siempre el individuo tiene que estar de pie y colocando la cabeza en el ángulo del plano de Frankfurt y se toma la zona más alta del cráneo, que se llama el vértex. Y de ahí se toma esa medida, ¿no? ¿Para qué sirve la estatura? Pues sirve para poder diseñar, por ejemplo, los techos, ¿no? El techo o la altura del marco de una puerta, por ejemplo, no debería ser menor a la estatura. Los techos tampoco, ¿no? Todo debe ser por encima de la estatura. Entonces, la estatura nos permite a nosotros definir diseños de espacios hacia arriba. Pero también nos sirve para poder estimar y comparar poblaciones. Porque recuerda que con la estatura sale todas las medidas realmente. Tiene mucha correlación con las medidas del cuerpo. Luego bajamos, ¿no? Desde la estatura, desde la vértex hasta el suelo, ahora bajamos desde el ojo hasta el suelo. Esa medida se llama altura al ojo de pie y esa medida corresponde a la medida
del ángulo orbitario del ojo hasta el suelo, de pie. El individuo recto, los brazos a los lados, los dedos extendidos. ¿Para qué sirve eso? Para referenciar zonas de visualización de displays. O sea, si tienen acá un panel de control, tienen una pantalla, tienen un cartel o algo, esto debería estar a la altura de los ojos o dentro del campo visual de los ojos. ¿Ven? Luego tenemos la altura del hombro. La altura del hombro que se toma desde el pico del acromio. Bajamos del vértex al ojo y ahora bajamos al hombro. Del hombro al suelo. Esta medida servirá para definir el centro de rotación del miembro superior y la zona de alcance de confort. ¿Por qué es eso? Porque recuerden que si este es el acromion, entonces este va a ser el centro donde se va a mover el brazo o todo el segmento superior. Pero si yo me paso, el brazo se pasa de esta zona, voy a comenzar a generar disconfort. ¿Está bien? Voy a comenzar a generar disconfort y la idea no es más bien, no es generar disconfort, sino más bien confort. Así que ese va a ser como un punto de referencia. Esta es otra de las más comunes que van a encontrar, que es la altura del codo. La altura del codo de pie es una medida, pues, que nos va a permitir diseñar la altura de las mesas o de las superficies donde voy a hacer mis actividades, ¿no? Y esa altura va a ser importante para poder desarrollar actividades de pie con teclado, con objetos, con pantallas, todo lo que sea de pie. La altura del codo hacia el suelo me va a ayudar a definir eso. ¿Y de dónde se toma? Buscamos aproximadamente el pico del olecrano y desde ahí vamos a tomar como una referencia. Luego tenemos la misma posición de pie, pero ahora tomamos desde el tercer nudillo hasta el suelo. Esta medida del tercer nudillo nos sirve muchísimo para saber hasta qué punto yo puedo alcanzar un objeto en la parte inferior sin inclinar el tronco. Acá también puede ir la superficie de trabajo. Si es que la superficie implica que tiene que estar debajo del codo, entonces no debería estar más abajo del nudillo. Luego tenemos las mismas medidas, pero ahora se toman en sentado. ¿Ya? Las medidas en sentado se toman siempre con el usuario, con el tronco 90 grados, la cadera 90 grados, la rodilla 90 grados. ¿Ya? Con la finalidad de que nosotros podamos tomar bien todas. De preferencia, evitar, ¿qué cosa? Que haya un respaldar. Acá la idea más bien es que no haya un respaldar, para que sea más fácil tomar la medida hacia atrás. Tenemos que hacer que la persona esté así, derechita. ¿Ya? Entonces acá miren, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, bien derechita. Si en caso los pies no tocan el suelo cuando estamos sentados, debemos poner un objeto para que la rodilla mantenga 90 grados y hasta aquí sería mi suelo ahora. Simplemente tomo hasta el asiento y si es necesario tomo hasta el suelo y le resto esto. Ok, la primera medida sentado es la estatura. Nuevamente la estatura, pero ahora sentado. Y se toma desde la base del vértex hasta el asiento, ¿no? Esta distancia de acá. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta distancia? Porque nos va a permitir, por ejemplo, definir cómo va a ser la altura de una cabina o de un techo en donde tengo que trabajar sentado, ¿no? La altura mínima, ¿no? Ojo, porque el techo puede estar por acá, ¿no? La idea es que todos podamos entrar acá sin que nos golpeemos la cabeza. En algunos casos hay que considerar inclusive el casco. El casco es lo que termina golpeando en la parte superior, ¿no? Este es el espacio requerido entre el asiento y los obstáculos con la cabeza. Luego repetimos nuevamente el ojo hasta el asiento. De igual manera, para poner la pantalla, los displays y todo lo que yo necesito para verlo de forma directa. Luego tenemos del hombro al asiento, ¿no? Acá tomamos el acromio y agarramos hasta el asiento. Ahora, ¿por qué es importante esta medida? Porque nos da también igual el centro de rotación, el punto crítico del brazo que no debe sobrepasar, pero a la vez nos sirve para diseñar, por ejemplo, los respaldares. Acá puedo poner el respaldar. ¿Y qué referencia voy a tomar? Desde el asiento hasta mi acromio.
Acá podemos considerar otra medida que se llama la subescapular, que es la que está acá. Buscamos nuestra escápula y encontramos el tercio inferior, el ángulo inferior de la escápula, perdón, y ahí tomamos como referencia la altura subescapular, por debajo del huesito, ¿no? Para que no sea exacto. Esa medida es importante para también generar respaldares, pero para personas que no van a permanecer mucho tiempo sentados. Hay asientos en que no necesariamente el respaldar tiene que estar a mi altura de hombros. Basta que esté a la altura de la escápula para que podamos tener una referencia adecuada. La otra medida es la altura del codo al asiento. Esta medida, igual que la anterior, nos permite también las superficies de trabajo. Pero cuando son superficies de trabajo, las debemos tomar inclusive hasta el suelo. Porque ahí iría la mesa y la mesa va hasta el suelo, no hasta el asiento. Pero si quiero diseñar los reposabrazos, por ejemplo, eso sí, un reposabrazos para la silla debería ser codo-asiento. También sirve para medir dónde voy a colocar el soporte lumbar, ¿no? Entonces, el codo más o menos coincide con la línea lumbar y es ahí donde debería poner la curva. Ahora acá cambia, ya no es igual que de pie. Acá pedimos la misma medida, pero ahora es la altura del muslo al asiento, también llamada espesor del muslo, ¿no? Se toma desde el borde más superior del muslo hasta el asiento, ¿correcto? Y esa medida, ¿para qué nos servirá? Por ejemplo, si yo tengo acá una mesa, ¿no? La parte inferior de la mesa, vamos a poner la mesa, la parte inferior no debe chocar con esa parte, ¿no? Entonces, sirve para diseñar el espacio que hay bajo la mesa. Tiene que haber suficiente espacio. La altura poplítea. Este es muy importante, ojo. Ya seguramente la han escuchado cuando han hecho silla de ruedas, ¿no? La altura poplítea es la altura que hay desde el ángulo popliteo hasta el suelo. Vemos esto acá. Esta medida es la altura poplítea, ¿ya? ¿Para qué servirá? Para diseñar, por ejemplo, la altura del asiento, ¿no? El asiento, por ejemplo, es este de acá. Entonces la altura poplítea me permite a mí diseñar cómo sería la altura de ese asiento. ¿A qué altura lo debería poner? Está acá y acá jalamos el respaldar. ¿Ven? ¿Ya? Entonces fíjense qué importante es la altura poplítea o longitud de la pierna. Me permite a mí dimensionar la altura del asiento. Luego tenemos la longitud glúteo poplítea. O sea, desde el glúteo, que está acá, hasta el ángulo popliteo, que está acá. Es este largo ahora, es el largo del muslo. Distancia glúteo poplitea, ¿no? Esa distancia es muy importante porque nos permite diseñar la profundidad de la silla. Recuerden que la silla no solamente tiene un ancho y una altura, tiene una profundidad. Y esta profundidad debería ser al menos 4 o 5 centímetros menos de la altura poplitea, ¿no? ¿Por qué? Porque la longitud no debe chocar con el hueco popliteo. Así que acá podemos meter 4 o 5 dedos así bien apretaditos y tratar de que este espacio esté vacío para que no choque exactamente con el hueco popliteo. Se toma desde el glúteo al ángulo popliteo. La longitud glúteo rotular es lo mismo que la anterior, desde el glúteo hasta desde el glúteo, pero ya no hasta el hueco popliteo, sino hasta la rótula de la rodilla. ¿Esto para qué servirá? Por ejemplo, si yo diseño un asiento, este asiento que está delante mío no debería chocar, ¿no es cierto? No debería chocar con el ángulo popliteo, ¿no? Entonces acá miren cómo, ¿no? A veces pasa eso en las combis, ¿no? Que este espacio que hay acá es muy corto y obliga a posicionarnos mal. Por eso es muy importante diseñarlo así. Ancho de caderas. El ancho de caderas
Y básicamente es el más fácil, la persona sentadita, y tomamos los puntos más externos de los muslos, sin presionar los tejidos. Entonces se toman esos puntos y se analizan para saber espacios. El ancho del asiento, el ancho de las caderas sirve para ancho de asientos. También para ancho de espacios. Hay personas que tienen las caderas enormes y necesitan más espacio para sentarse. Entonces los asientos tienen que ser más anchos. El espacio de trabajo tiene que ser más ancho. El ancho de caderas va a ayudar a delimitar eso. La profundidad del abdomen es muy importante porque a veces tenemos así el abdomen y eso choca con la mesa, por ejemplo, ¿no? O choca con los objetos que están delante. Entonces la profundidad del abdomen me va a poder definir el espacio entre el respaldar y todas las obstrucciones que puedan venir por delante, ¿no? Se toma desde el plano de referencia vertical, la espalda, la vértebra L5 o L3 aproximadamente, y hacia adelante. Zonas de alcances. Hay otra medida que se toma de pie, de preferencia de pie, ojo, porque también se puede tomar sentado, pero es mejor tomarla de pie, que ya no son alturas ni anchos, sino son alcances. Por ejemplo, este se llama alcance funcional. La persona está de pie y lo que hacemos es tomar la medida desde la escápula hasta el objeto que está en las manos, ¿no? Esa distancia es la distancia que yo espero alcanzar un objeto sin inclinar el tronco. Es una medida muy importante para alcanzar objetos sin tener que inclinar nuestro cuerpo. Y luego hay un alcance funcional que se llama mínimo, que se toma con la persona en aducción, el hombro aducido, el codo 90 grados, y se toma desde la base posterior del codo hasta el tercer nudillo, ¿no? Y esa distancia se le llama funcional, mínima. Por ejemplo, cuando uno va a digitar en el teclado no está muy lejos del cuerpo, porque si no estaríamos con los codos así. La idea es que mis codos estén doblados y trabaje ahí. Ese es el alcance funcional mínimo. También sirve para el alcance del mouse, el alcance del teclado, o todo objeto en el cual yo tengo que manipularlo cerca del cuerpo, ¿no? Para eso me sirve el funcional mínimo. El ancho de los hombros es la medida que me permite a mí definir el ancho de un respaldar, ¿no? La altura del hombro me permite definir la altura del respaldar, pero el ancho de hombros, el ancho del respaldar. Este se toma tomando en cuenta dónde se encuentran los deltoides. En el punto más prominente de los deltoides, lo vamos a tomar como referencia y vamos a medir la distancia. Ojo que no es en el acromión, porque el acromión está más proximal, está más metido hacia el cuerpo. Entonces, no podemos tomar esto. Tenemos que tomar siempre la parte más externa. Luego tenemos el ancho entre los codos, ¿no? Buscamos los epicóndilos laterales más externos, codo 90 grados, hombros aducidos, y vemos la distancia que hay entre ellos. Este es, por ejemplo, el mínimo que yo necesito para separar un espacio del otro, para que no choquen entre ellos. Más que el hombro son los codos, porque los codos se ven más abiertos que inclusive la cadera, ya para los despachos generales. Ahora, si nos vamos a la mano, tenemos dos medidas importantes de la mano. Uno es el largo de la mano, que nos tomamos desde la muñeca hasta el tercer dedo, y el otro es el ancho del carpo, que es el ancho que hay entre el quinto metacarpiano y el segundo metacarpiano, ¿no? Ese es el ancho. ¿Para qué servirá el ancho del carpo? Por ejemplo, si tengo un asa y yo tengo que meter mi mano en el asa tiene que ser lo suficientemente grande para que mi mano pueda ingresar y sujetarse. Y el largo de la mano sirve, por ejemplo, para diseñar herramientas. El mango de la herramienta debe agarrar toda la palma de la mano, completa, no una partecita, para que pueda tener buen soporte de palanca, ¿no? Al momento de hacer una acción de sujeción de un objeto. Luego tenemos el largo del pie, ¿no? Tenemos el pie, medimos desde el talón hasta el dedo gordo y medimos los dos metatarsianos. Primer metatarsiano, borde lateral, y borde lateral del quinto metatarsiano, ¿no? Esta diferencia de medidas es la medida del ancho del pie. Y ambos, tanto el largo como el ancho, sirven para el calzado.
diseñar el calzado o inclusive diseñar, por ejemplo, los pedales. Necesitamos pedales, el ancho del pie y el largo del pie. Muy bien, esas son las medidas antropométricas más importantes que realmente son muy útiles para el diseño. Lo recomienda también la ISO 7250. También es un estándar, digamos, de medición, ¿no? Y vamos a ver un poco, ¿no? Por ejemplo, la altura del asiento, ¿con qué medida antropométrica debería coincidir? La altura del asiento, con el codo, con la longitud glúteo-poplitea, con la altura poplitea, con el ancho de cadera, con el ancho de hombros, la altura subescapular o el ancho entre codos. ¿Con cuál debería coincidir la altura del asiento? A ver, ¿quién sabe? La altura del asiento. ¿Con quién? A ver, el profesor Rixa creo que sabe. Con la altura poplitea. Muy bien. Anoten, por favor, Antoine, con la altura poplitea, ¿eh? La profundidad del asiento. La profundidad del asiento. Glúteo poplitea. Muy bien. La longitud glúteo poplitea. El ancho de asiento. Ancho de caderas. Muy bien. El ancho de caderas. La altura del reposabrazos. Acá está el reposabrazos del asiento. Codo asiento. Codo de asiento. Codo asiento. Muy bien. A ver, ¿algún hombre por ahí? Altura de respaldar. Altura de respaldar. Yo sé que se están mordiendo las chicas ahí las ganas de querer decirme la respuesta. Altura escápulo asiento. ¿Cuál? Altura escápulo asiento. Altura escápulo asiento. A ver, muy bien, excelente. Por fin, un representante. Excelente. El ancho de respaldar. ¿Con quién va? Ancho de hombros. ¿Cuál? Ancho de hombros. Ancho de hombros. Está arrasando Ernesto. Muy bien. Ancho de hombros. La altura de la curva lumbar. ¿Con cuál? Ahí sí los agarré, ¿eh? Esta es la curva lumbar, ¿no es cierto? Del asiento. Ahí, acá. ¿Con qué debe coincidir? Aprox. ¿Con qué medida? ¿Te vale repetir? Escápula asiento. No, Glúteo poplitea. está muy arriba. ¿Poplitea hasta acá? Ancho ¿La entre ponemos? codos. Ancho entre codos, pero es una altura, no es un ancho. Altura codo asiento. Altura del codo asiento. Ahí está. Muy bien. Y finalmente, ancho entre apoyabrazos. El ancho entre codos. ¿Ah? Ancho entre codos. Muy bien, el ancho entre codos. Excelente. Ya está. Eso tenemos que repasar para la próxima semana. ¿Ya? Ya que vamos a tomar las medidas antropométricas de cada uno. Repasen, por favor, todas las medidas. Les voy a dejar la presentación, pero busquen en el libro, como les digo, hay más detalle ahí, igual en el artículo que les mencioné de mi autoría, para que ustedes puedan observar todo lo que puedan encontrar dentro del mismo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, entonces olvídense, el día lunes, tráiganse la wincha, recuerden, necesitamos wincha, necesitamos que vengan, bueno, la idea es que vamos a tomar medidas al cuerpo, así que vengan con su scrap, ¿ya?
Vengan con polos adentro, no sé. Vengan con los bien bañaditos, por favor, porque vamos a sacar los zapatos para poder tomar las medidas. ¿Ya? Y vayan trayendo el cartón, como le dije, ¿no? Por cada grupo necesitamos cartones grandes. ¿Ya? Unos 3 o 4, de repente, por grupo. Y sus navajas, esos cutters, tijeras para cortar el cartón. ¿Ya? Masking tape para unirlo. ¿Ya? Y si tienen por ahí silicona, también. ¿Ya? Si no lo hacemos el día lunes, ya lo haremos el día miércoles. Tendremos que aprovechar ahí para seguir avanzando. ¿Ya? O sea, el día lunes podemos tomar todas las medidas antropométricas, hacer el Excel antropométrico, y el día miércoles podemos comenzar a crear diseños. Hacemos la clase de percentiles y diseños, y de ahí hacemos la práctica allá, y después el lunes avanzamos la otra práctica de adaptación. Creo que sí, pues ya alcanzaríamos ahí el tiempo. Ya. Sino que hoy día, la verdad, ha sido un contratiempo que para mí era innecesario, pero ¿qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? ¿No les gustó? ¿Aburrida? Ah, sí les ha gustado, ¿eh? Es un público interesante. Ahí acá está. Detener la grabación. Ya está. Bien, chicos, no sé si su delegada les comentó también que ahorita estamos en un proceso de búsqueda de apoyo porque se está pensando en crear la Facultad de Tecnología Médica. Entonces, estamos pidiendo apoyo de parte de los estudiantes también. Ya los profesores estamos firmando la moción porque ya se va a presentar. Y tenemos hasta el viernes para presentar todos los documentos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes como estudiantes vayan y firmen. Hay un planillón ahí, ¿no? Y voluntariamente firmen ustedes como apoyando la iniciativa, ¿no? Aprovechemos esta coyuntura, pues, tenemos un local, todo bonito, y de una vez podamos ya hacer una facultad independiente. Los planillones están allá en el Departamento Académico de Tecnología Médica, están en la ciudad, ¿no? Ahí donde está la señora Carmen, la secretaria, se acercan y firman ahí las hojas que tienen ahí, ¿ya? Tienen hasta el día viernes. Hoy día la idea era que firmen de una vez, pero como está esto de la virtualidad, si van mañana firman los que pueden y el día viernes completan. Pasen la voz a sus promociones. Todos los alumnos de tecnología médica es la idea que firmen para tener más potencia. Somos como 800 alumnos, imagínense. Así que vamos pues con todo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Consultas? Profesor Richard, profesor José, ¿están despiertos? Justo me acabo de despertar. No, mentira. Ah, ya, muy bien. Está despierto acá, escuchando atentamente. Excelente. Así tienen que estar despiertos y que mis estudiantes están ahí todos atentos. El día lunes está bien entonces para comenzar la práctica de toma de medidas antropométricas. Yo creería que sí. ¿Algo más necesitan? Bueno, que lleven sus winchas, ¿no? Sus winchas, que vayan con ropa no muy ceñida, ¿no? Sino más bien holgada para poder, o ligera, ¿no? Para poder medir. Sí, recuerden que nos vamos a dividir en grupos de 3 más o menos, ¿ya? Entre 3 se van a medir 3 personas, una persona mide, la otra persona se deja medir y la otra persona anota. Y después se rotan hasta culminar todas las medidas. La promoción son 49, o sea, vamos a tener 49 medidas. Ya, claro que la mayoría son mujeres, así que vamos a tener una discrepancia tremenda acá, pero bueno, es parte de la muestra. ¿Ya? Muy bien, entonces acá nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Les agradezco la atención. Espero que les haya gustado la clase. La voy a pasar ahorita a la delegada para que de una vez la pueda distribuir a ustedes y puedan repasar las medidas. Les dejo como tarea que se vayan a la biblioteca. Hay 3 ejemplares de este libro, como les digo. Esto lo hemos mandado a pedir especialmente para ustedes. Busquen en la página 52, desde la 51 me parece que es. Desde la 49 hasta la 53
3. Ya, ahí está. Y chequenlo igual, denle una revisadita, van a ver que todo lo que les he dicho está acá escrito. Ya. Ya les aconsejo que se compren su, su escáner, ¿no? O con su celular, ahí tómenle foto a las hojas para que puedan después pasarlo a ChatGPT si no saben inglés y puedan interpretarlo todo más fácilmente. Listo, nos quedamos ahí entonces. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes, ¿ya? Para nuestra práctica, a las 3 de la tarde. Chao chicos, cuídense, buenas tardes. Cuídense.